Hola y bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Más Dividendos. Hoy estamos ya en el episodio número 23 y bueno, la verdad es que teníamos muchas ganas ya después de este verano de poder empezar ya de nuevo esta temporada. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo estás, Marcos? Pues aquí estamos. ¿Qué tal? Agradecido de volver a escucharos y a veros, aunque bueno, que el otro día nos vimos y una emoción tremenda poder estar los tres juntos. Pues sí, la verdad es que muy contento yo también de haber estado en la junta directiva de de Más Dividendos y vamos con ganas otra vez de hablar un poco, ¿no? Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Qué tal os ha ido el verano? ¿Ha ido todo bien? ¿Lo habéis pasado bien? Sí, yo bien, sí, un verano tranquilo, mi primer verano en España así desde hace bastantes años y bien, disfrutando del tiempo, que ha hecho calor pero así sin matarse y de los amigos y bueno, y de otras cosas menos confesables. ¿Y tú, Marcos, qué tal? ¿Cómo te ha ido? Nada, yo el tiempo que he estado en el pueblo, pues bueno, ya sabéis, allí dormir con una mantita, pues muy bien. Y bueno, y el resto, pues la verdad es que este año un poco trabajar una semana, vacaciones otra, ha estado un poco así, que no he podido descansar un poco de continuo. Pero bueno, nada, hay años que vienen de esta manera, pero vamos, que muy bien, porque además hoy el otro día pues bajé a la playa, nos vimos, bueno, pues ha habido tiempo para todo. Sí, la verdad es que sí. Fue un momento bastante... Lo pasamos muy bien. Lástima no haber podido estar más tiempo. Pero bueno, al final siempre las obligaciones son las que son. Sí, señor. Bueno, pues la verdad es que tenemos una segunda temporada con muchas ganas. Sobre todo, pues estuvimos hablando el otro día también en la playa de cómo orientar también esta segunda parte. Y bueno, una de las cosas que también comentamos pues fue intentar, siguiendo la ley de la reciprocidad, pues devolver el agradecimiento también a todos aquellos que nos están ayudando ahora mismo de un modo desinteresado. Entonces, pues bueno, pues también comentaros que durante esta, digamos, segunda temporada pues pondremos un poquito el foco dentro de la medida de nuestras posibilidades, pues en mover actividades o intentar ayudar también a los demás. Comentar también una noticia interesante y es que, bueno, pues gracias a nuestros amigos también de Quiet Investment, que la semana, bueno, en principio, si las agendas lo permiten y demás, se nos acompañarán la semana que viene en el podcast. Ellos han tenido a bien pues regalarnos también unos libros. Vamos a sortear 3 libros de toda la gente que está ayudando también en la comunidad. Y bueno, pues también de esa forma un poco, pues todo lo que podamos ir haciendo para que la comunidad vibre y se mueva, pues fenomenal. ¿Los sorteamos o les ponemos alguna prueba o algo así? Como yo que sé. Pues eso ¿Quién es también es una buena idea, macho. elegir quién es el mejor de los tres del podcast o algo de eso, ¿no? No, Así pero eso mola. lo vas a ganar tú, tío. O sea, aquí ya eso no tiene Hombre, sí. mérito. Mm, Ahí te he jodido bien. Bueno, mm, ya sabes que sí. A ver, venga. Bueno, por lo que queráis, eso lo podemos hablar y lo que la gente quiera también, que en el foro que nos lo diga, que prefiere que hagamos, si hacemos un sorteo o ponemos algún tipo de competición o prueba divertida, que igual también pues es también bastante aprovechable. mm. Así un poco así en plan los juegos del hambre. Sí, señor. Hacemos ahí una competición. Y repartimos unas cuantas camisetas de Más Dividendos y el que le haga una foto porque se encuentre con una, pues oye, pues también, ¿no? También, también. Y luego las tournées, que también es verdad que nos apetece muchísimo digamos, el poder hacer distintos viajes por España, el trío. Y bueno, pues estar también con vosotros, pues bueno, pues ya había una posibilidad de ir por allí, por Málaga, por Granada, o pues eso, pues intentar ir visitando distintos sitios y hacer pues unas jornadas allí de Más Dividendos y pues hablar de lo que nos gusta, como que podáis también ponernos cara un poco, conocernos y esa sería otra de las posibilidades que estamos viendo ahora mismo. Sí, a mí me han pedido de Zaragoza, bueno, de León, como soy de León, pues vamos, la familia de León, pues allí también, o sea que yo creo que es una idea bastante Yo solo interesante. voy donde se coma bien, ¿eh? Si no se come bien, paso. O sea, ya Pues te lo digo. León este año capital gastronómica, así que Mm. Nada, en eso no va a haber. Luego también aquí en Valencia también está el grupo de Objetivo 2035, que también tenemos muchas ganas de poder conocerlos. Hasta ahora no hemos podido cuadrar agendas, pero bueno, seguro que en breve pues también podemos estar con ellos, que también parece gente muy, muy sana y muy maja y también tenemos muchas ganas de ir a veros. Pues muy bien. Otras novedades que también comentamos también fue la idea de, bueno, pues de que en algunos podcasts vamos a tener distintas
secciones, ¿no? Y una idea que se le había ocurrido a Arturo también, pues bueno, pues es la de comentar pues alguno de los libros, pues cada vez elegiremos uno, una temática y demás, y bueno, pues el que traiga el libro, por así decir, pues comentar algunos párrafos para que luego pues generemos un poco de debate al respecto. Entonces, esto ya en el de hoy, creo que Arturo tenías un libro para proponer. Sí, tengo uno de Malcolm Gladwell, que como sabéis la psicosociología es uno de mis temas favoritos, pero para que no se me acuse de que no intento leer cosas para adaptarme así y tener eso, pues me he leído el punto clave, que subtítulo Cómo los pequeños cambios pueden provocar grandes efectos, que en inglés, para los más cultos de entre vosotros, se llama The Tipping Point. Ujú. ¿Vale? Malcolm Gladwell es famoso porque ha hecho otros libros como Outliers, David y Goliat, Blink, en fin, es uno de estos super progre, que es lo que mola a la mayoría de la audiencia de Más Dividendos, que hay mucha progresía ahí, lo he visto yo. Vale. Pues si os parece, podríamos empezar hoy por aquí y luego ya pasamos al resto de preguntas del foro y demás. ¿Queréis que lo hagamos así o otro orden? Así está bien, ¿no? Como tú mandes, Pues entonces así. Me parece como me dice mi mujer a mí. Exacto. Sí, como tú mandes, sí, yo sí. Muy bien, pues venga, cuéntanos un poco y inicia el debate, va. Ah, vale, que vamos con lo del libro directamente. Bueno, pues Malcolm Gladwell es un señor que se hizo bastante famoso, escribe no sé si en el New York Times o en el New Yorker, pero vamos, publicaciones de muy alta calidad, bastante rojales, así como ya os he desvelado un poco, ¿no? Y creo que The Tipping Point, el punto clave que se llama, yo lo veo más como el punto de aceleración o el punto de escape, así o algo así, ¿no? Es el primer libro que escribió, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ¿de qué va este libro? Pues este libro intenta ver, pues qué son las cosas que tienen que suceder, ¿no? Para que algún tipo de fenómeno sociológico o algún producto o algo del mundo, pues puede ser incluso de las ideas, ¿no? Pues prenda, ¿no? Y pase de ser algo que está ahí, que no a convertirse, digamos, que está ahí, me refiero, sin comerlo, sin oficio ni beneficio, sin comerlo ni beberlo, ¿no? Pase a convertirse en un fenómeno de masas, ¿no? O en un producto de masas o algo así, ¿no? Esto, yo he de decir que no es una idea muy original de él totalmente, tampoco él dice que lo sea, ¿no? Porque ya Richard Dawkins en El gen egoísta habla de los memes, ¿no? De los memes, que son básicamente, él después de desarrollar toda su teoría sobre el sustrato biológico, ¿no? Que es de lo que habla el gen egoísta, al final habla de cómo esto puede ser algo así también que suceda en las ideas virales, ¿no? O esto como lo traduciría yo, un meme o algo así, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que, Gladwell construye un modelo, ¿no? Que a mí el modelo, por ejemplo, sí me resuena bastante, sí me parece bastante coherente. El modelo que construye es el de una epidemia, ¿vale? Una epidemia, todos sabemos que requiere, pues, una serie de causas, una serie de factores, ¿no? Para que se convierta en una epidemia masiva, ¿vale? Es decir, pues uno de ellos es el periodo de incubación, por ejemplo. Si es un periodo de incubación muy corto, por ejemplo, pues una epidemia suele ser menos virulenta porque no da tiempo a que la gente la esparza, ¿no? También la mortalidad, ¿no? Es decir, si un virus mata muy rápido, pues tampoco da tiempo a que se esparza, ¿no? Y aparte acaba con la gente antes y ya se acaba la gente y se acaba el virus, ¿no? Y él hace lo mismo, pero ya digo, llevado al fenómeno, al campo sociológico, ¿no? Al tema de los productos, de las ideas y demás. No sé si queréis decir algo todavía porque me Sí, estoy sí, quedando no, ya no, sin no, todo. no, me está pareciendo muy interesante, por favor. Vale, entonces, entonces él, en este modelo habla de tres características, ¿no? Una es la facilidad de contagio, ¿no? Es lo que tiene que pasar. Otra es también el hecho de que del efecto mariposa, ¿no? De que pequeños factores, él nunca lo llama así, me acabo de dar cuenta ahora, pero esto es el efecto mariposa, pequeños sucesos, pequeños cambios pueden tener grandes efectos, ¿no? Y luego, pues el otro punto que caracteriza a este tipo de fenómenos, ¿no? Es que
el cambio no se produce gradualmente, sino parece que hay un momento en el que se dispara, ¿no? En el que se produce como la reacción en cadena, en el que de repente la cosa coge velocidad terminal, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a ir comentando más ideas, ¿no? Digamos que esto también, una de las grandes aplicaciones, si este modelo fuera correcto, ¿no? O fuera aprovechable, sería el marketing, evidentemente, ¿no? Porque esto es el dorado de la gente que está haciendo marketing. Ellos quieren buscar cómo pueden hacer llegar el mensaje lo más lejos posible y hacerlo lo más pegadizo posible, ¿no? Entonces, precisamente, esta es la parte más difícil en una comunicación, ¿no? Cómo asegurarnos de que un mensaje no nos entra por un lado y nos sale por el otro, ¿vale? Es decir, como pues lo que nos dicen nuestras mujeres todos los días, ¿no? Que no es voluntario, pero ¿qué le vamos a hacer, no? Es un tema de supervivencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí entiendo que no queráis tener el valor de reíros mucho más, ¿no? Porque luego pues hay consecuencias, ¿no? Los viajes en coche pueden ser peligrosos. Exacto. Entonces, otra de las tesis que tiene Gladwell dice que hay cambios que son relativamente sencillos tanto en la presentación como en la estructuración de la información que pueden tener un gran impacto, pueden ser una gran diferencia en el impacto que tiene algo, ¿no? Es decir, esto, bueno, también suena como sentido común. Hasta ahora estamos hablando más o menos que de opiniones, ¿no? Es decir, bueno, hechos o pequeños, ¿cómo lo llamaría yo? Pepitas, ¿no? De información o de opinión que parecen bastante razonables. Esto es lo que se ve por todo el libro, ¿no? Que todo parece como que tiene mucho sentido común, aunque ya veremos que hay partes que no tanto, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí más me ha resonado en todo el libro también es, y esta sí me convence, aunque bueno, la crítica que hago yo al libro, que es que todo parece, hay un cierto sesgo de confirmación, ¿no? En todo lo que se habla, porque él va presentando pues como experimentos psicológicos o sociológicos que confirman lo que dicen, pero realmente en ningún momento presenta ninguna evidencia de que ha logrado hacer un experimento contrario, ¿no? Falsear la tesis, ¿no? Es decir, y esto es lo que a mí me rechina, ¿no? Como digo. Pero bueno, una de las cosas con las que sí que estoy más de acuerdo, que me parecen más verosímiles, es que habla de que la gente, ¿no? Somos mucho más sensibles a nuestro entorno de lo que parece, ¿no? A que es prácticamente, bueno, el refrán de dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Vale? Es decir, es mucho más importante tu entorno, el contexto en el que te mueves, dónde estás, que realmente lo parecido que eres a la gente que tienes alrededor, ¿no? Y esto lo articula también argumentando pues experimentos de estos de gemelos que los separaron en la infancia y tal y cual, ¿no? Gemelos que son exactamente, enteramente iguales, ¿no? ¿Cómo puede ser que salgan tan distintos, ¿no? En muchas ocasiones. Pero evidentemente también habrá gemelos que hayan salido iguales aunque hayan estado separados, con lo que también es un poco... Bueno. Y luego también otro de los temas que a nosotros como padres nos interesa bastante, creo yo, es el hecho de que conocemos, pues a veces en nuestras propias familias, en nuestras propias carnes o en nuestro entorno, como hermanos que han sido presumiblemente educados de la misma forma, unos salen de una manera y otros salen de una forma totalmente distinta. Entonces, él lo que viene a decir es que otra vez esto apoya, ¿no?, en la tesis esta de que es el entorno y no es la similitud, ¿no?, física, digamos, o la labor de los padres que están ahí la que influye, ¿no? Es realmente pues el entorno en el que se mueve cada persona, ¿no? Bueno, entonces, Gladwell, después de hablar de estas un poco generalidades, habla de tres factores importantísimos para él en la transmisión de estas epidemias sociales, llamémoslas así, ¿no? El primero es la ley de los pocos,
El segundo es el factor de stickiness, que no sabría traducir mucho, pero es el factor de pegadizo, ¿no? El que algo se haga pegadizo. Y el tercero, para mí el que más me resuena, como he dicho antes, es el poder del contexto, ¿no? Entonces, él para caracterizar el primero de los factores habla de tres tipos de personas que son críticas, ¿no? En el tema de facilitar la transmisión de estas ideas, ¿no? Uno es lo que él llama los conectores, ¿vale? Y habla de gente que son, pues, gente que tiene muchísima facilidad, ¿no? Para conectar y para hacer amigos y tener muchos conocidos por todas partes. Y entonces, claro, aquí viene otra vez una de mis críticas. Pues entonces coge a fulanito y menganito que ha conocido él, ¿no? Bueno, también pone ejemplos, por ejemplo, de la guerra en la guerra esta de independencia, cuando las colonias se rebelan contra la corona británica, ¿no? Pues hay dos tíos, uno que sale para un lado y otro que sale para otro, a alertar, en base a una conversación que han oído, ¿no? A alertar de que los ingleses van a atacar esa noche, ¿no? Y entonces a uno no le hace caso ni Dios y el otro le hace caso a todo el mundo de forma que están todos preparados para recibir, todos los colonos están preparados para recibir a los ingleses ya sabéis, ¿no? Con un gran afecto y cariño esa noche, ¿no? Y entonces, pues, ¿por qué uno lo consigue y el otro no? Pues porque uno es un buen conector y el otro no. Pues vale. Es un poco la conclusión, a mí me deja un poco así frío, ¿no? Yo entiendo que esto puede ser importante, pero vamos, no veo una gran, lo veo un poco como ya digo, sacado con pinzas, ¿no? Entonces, bueno, él habla de que cuando uno se fija en las epidemias sociales, por ejemplo, está bastante claro que hay gente en la que confiamos, digamos, para que nos conecten a otra gente, ¿no? O a otra gente o a otra información. Igual que habla que hay especialistas en gente y especialistas en información. Y habla del siguiente tipo, el siguiente perfil, que él los llama los maidens, que no sé ni cómo traducirlo, es una palabra que viene del Yiddish, ¿no? Del idioma este antiguo de los judíos, porque creo que Gladwell es judío, vamos, ¿no? O por lo menos étnicamente o culturalmente lo es, ¿no? Y entonces los maidens es el típico experto, ¿no? En una cosa muy muy nicho, ¿vale? Pero es gente que es la típica persona que se desvive un poco por transmitir de lo que sabe, ¿no? Es decir, y no sé, un ejemplo, aunque él pone varios ejemplos, ahora no me acuerdo mucho de uno, pero a mí, por ejemplo, sería Gen Jordi con los fondos, ¿vale? Es decir, Gen Jordi caería perfectamente en este. No sé si él va a lograr nunca crear una epidemia en este tipo, no sé de cómo se llama esto, se me va la palabra, perdón, de boca en boca, ¿vale? Una epidemia al estilo de Gladwell, pero es un experto, ¿no? Es un experto y que además, pues, si hablas con él sobre el tema, te va a contar todos los intríngulis y está evangelizando y está intentando explicar, ¿no? Ahí, pues, cómo se mira, qué hay que hacer para mirar un fondo y qué hay que hacer, pues, él pone varios ejemplos así que a veces que a veces hay maidens de estos en todas las facetas de la vida. Puede ser uno de tricotar con la mano izquierda, ¿vale? Son nichos súper específicos, ¿no? Uh-huh. Y es gente a la que le gusta ayudar, pero simplemente por la razón de que les gusta ayudar. O sea, porque es su hobby el ser expertos en ese tema bueno, y dicen que simplemente esto les pone en una posición en las que les hace muy fácil captar la atención de la gente, ¿no? Entonces, la comparación entre los mavens y los conectores estos, pues los mavens son como grandes bases de datos, ¿vale? Que son los que construyen el mensaje, y los conectores son como una especie de cola, ¿no? O de pegamento social, ¿no? Son los que lo difunden. Y luego está el tercer grupo, que son los vendedores, ¿vale? Y los vendedores son, pues, la típica gente que son capaces de persuadir, ¿vale? Entonces, estos son los tres: el experto, ¿no? Que construye el mensaje, el que lo esparce y el que te convence, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente también vuelve a sacar
también vuelve a sacar a estos vendedores, ¿no? Y pone varios ejemplos. Bueno, estoy seguro de que todos conocemos a alguien que tiene estas habilidades, ¿no? Entonces, el tema es que bueno, que un vendedor de estos, pues los mejores son los que son capaces de dar una respuesta de calidad a todas las objeciones, ¿no?, que se puedan plantear. Para mí esto es la definición clara de un vendedor, ¿no? Entonces, él dice que cuando se juntan estos tres factores en un determinado movimiento social o epidemia social o algo de esto, pues estos son los que lo hace que triunfe, ¿no? Entonces, bueno, pone varios casos y bueno, a mí ya te digo que me deja un poco frío. Esto no quiere decir que no podamos extraer lecciones, ¿no?, de estos modelos y tal, ¿no? Pero vamos, que yo no veo la relación causa y efecto. Me parece que él ha definido su modelo y luego ha buscado los ejemplos para confirmar. Por otro lado, evidentemente, eso es un libro de divulgación, con lo que yo no discuto que en un momento dado el hombre no haya leído, que seguro que se ha documentado muchísimo, ¿no?, y haya más ahí detrás del argumento que construye que lo que trasciende, ¿no? Entonces, eso es la única objeción a mi objeción, ¿no?, que podría poner. No sé si estáis despiertos todavía o no, porque no decís nada. Muy atentos a lo que dices. Sí, bueno. Bueno, pues más cosas, más ideas así que voy sacando, ¿no? Pues hay las observaciones y movimientos físicos más sencillos a veces pueden tener un efecto muy profundo en cómo pensamos y cómo nos sentimos. La persuasión suele funcionar en formas que muchas veces no somos capaces de apreciar. Y él, una de las cosas que dice también es que una gran parte de lo que quiere decir tener una personalidad persuasiva o poderosa es que puedes llevar a otros, arrastrar a otros a bailar bajo tu propia música y a dictar los términos de la interacción, y muchas veces sin que se enteren, ¿no? Es decir, eso es la esencia de un vendedor, precisamente, en cierto modo, es que son irresistibles, ¿vale? Por último, habla de la emoción también en esta parte, ¿no?, de los vendedores, y dice que la emoción es una de las cosas más contagiosas que hay. Bueno, y esto sí que me parece que también es indiscutible en este caso, ¿no?, porque lo podemos ver en las redes sociales. No sé si es bueno o es malo que lo veamos, pero es indiscutible que nos arrastramos por las emociones, y que, bueno, él lo que dice es si nos damos cuenta de que las emociones normalmente se transmiten de fuera a dentro y no de dentro a fuera, podemos llegar a entender cómo hay personas que pueden tener una enorme influencia sobre los demás, ¿no? Es decir, ya que algunos de nosotros al final pues somos muy buenos, el ser humano, en expresar emociones y sentimientos, pues los que mejores lo expresan son los que realmente pueden que sean los más contagiosos, ¿no?, los que pueden hacer esas emociones más contagiosas sobre el resto. Sigo un poco, que no decís, seguís sin decir nada. Sigue. Bueno, el tema del factor de pegajosidad, ¿no? Es decir, el tema, él lo que dice es que en toda epidemia el mensajero, ¿vale?, es un factor crítico, ¿vale? Entonces, los mensajeros son los que hacen que algo se transmita, ¿no?, lo que algo se esparza, ¿no?, por toda la población. Y entonces, esto es muy importante, pero también es muy importante el contenido del mensaje. Es decir, uno puede tener una serie de, pues, a lo mejor red de transmisión, o porque uno sea un líder de opinión, o porque uno sea uno de estos conectores fantásticos o lo que sea, pero si el mensaje es una patata, ¿no?, pues poco o sea, no va a conseguir nada, ¿no? Entonces, quizá él dice que la cualidad, digamos, más específica que un mensaje tiene que tener para que tenga éxito es que sea muy pegadizo. Y básicamente él habla de que si uno mira las ideas o los mensajes más contagiosos que hay, pues el tema del que sea pegadizo suele ser muy, muy importante. Y uno de los ejemplos que pone es por qué los jóvenes hacen cosas como las que hacen. Habla por ejemplo, de una epidemia que hubo en una isla del Pacífico, ahora no me acuerdo, de que los
los jóvenes adolescentes, pero tempranos, de 14, 15 años, empezaron a suicidarse. O sea, empezaron a hacerlo desde la nada, de no suicidarse nadie a empezar a suicidarse, o sea, o sin llegar a ser más tan trágicos, ¿no? O como los jóvenes empiezan a fumar, ¿no? Es decir, ¿por qué lo hacen? Pues esto es un acto de que precisamente él dice de que están transmitiendo un mensaje muy pegadizo. En el caso de los que se suicidan en la Polinesia esta o donde fuera, es una forma de protestar, pero además ellos lo hacen como para dar un mensaje de rebeldía, ¿no? Es decir, esto es lo que lo hace pegadizo, ¿no? Y realmente luego hablan con los supervivientes, porque alguno intenta suicidarse y es tan inútil el pobre que no lo consigue, ¿no? Que le preguntan, no, pero si es que yo no me quería suicidar, yo solo quería probar, ¿no? Y lo que pasa que, bueno, la mayoría de los que prueban a veces lo consiguen, ¿no? Y es lo que les pasaba allí, ¿no? Porque además, bueno, no voy a entrar en temas lúgubres, pero bueno, el que quiere entrar en temas lúgubres que se lea el libro, ¿no? De la forma en que se intentan suicidar y todo eso. Y lo mismo pasa con el tabaco, ¿no? Realmente la gente empieza porque a fumar, pues por ese aura, ¿no? Por ese aura que da el de rebeldía, de ya soy dueño de mis actos, ¿no? De parecerse a los malos malotes, que es lo que les mola a los adolescentes, ¿no? Ese es el mensaje pegadizo que él caracteriza ahí. Yo la verdad es que entiendo un poco lo que quiere decir, pero no estoy seguro de si lo tengo muy claro el concepto, y me parece también un poquito extra, así sacado con pinzas. Evidentemente que un mensaje pegadizo se transmite es indudable, ¿no? Eso lo sabemos todos, porque ahí están las canciones del verano, ¿no? Que a cada cual más horrenda y luego son las que más luego no puedes parar de tararear, ¿no? Perdón. Entonces la conclusión dice, existe una forma muy simple digamos, de empaquetar la información que en las circunstancias correctas la puede hacer irresistible, que lo único que hace falta es encontrarla. Pues, vale. Muchas gracias, señor Gladwell, por este insight, ¿vale? Eso es, hasta ahí llegamos. Bueno, yo no sé si queréis decir algo sobre este tema, pero voy a pasar al tema que a mí me parece más interesante, que es el tema del contexto, ¿no? Entonces, él habla de que las epidemias sociales son sensibles, muy sensibles a las condiciones y las circunstancias del tiempo y del lugar en el que se producen, ¿vale? Entonces, dice que no es que seamos sensibles a los cambios de contexto, es que somos exquisitamente sensibles, que nuestro comportamiento es una función del contexto social, ¿vale? Y que nuestros estados internos, nuestras preferencias, nuestras emociones, realmente están muy influidos de forma muy potente, pero a la vez muy imperceptible, por cosas verdaderamente que parecen verdaderamente inconsecuentes o que no tendrían que ver, ¿no? Que son las circunstancias externas, y esto no lo apreciamos, las que influyen muchísimo nuestras circunstancias internas, ¿no? Dice también que a la hora de interpretar el comportamiento de los demás, cometemos un error muy grande, ¿no? Que es que sobreestimamos la importancia de ciertos rasgos o de ciertas características personales fundamentales, y subestimamos la importancia de la situación y del contexto. ¿Vale? Esto también, yo creo que hay ahí un cierto sesgo político, ¿no? Es decir, hay en el sentido de que realmente, pues, está intentando, no digo que lo haga conscientemente, ¿no? Pero al fin y al cabo todos somos presa de nuestros prejuicios, ¿no? Él está intentando decir de que todos, dada la misma oportunidad, que todos somos capaces, ¿no? De dar lo máximo, ¿no? Entonces yo no lo tengo tan claro. Yo creo que no todos somos iguales, ¿no? Para bien o para mal. Eso no quiere decir que no tengamos cada uno nuestros propios rasgos en los que podamos destacar, pero por otro lado, no todos podemos ser óptimos en todo, ¿no? Entonces, bueno, dice que también que las convicciones que tenemos en nuestras convicciones internas y nuestras ideas son menos importantes últimamente a la hora de guiar nuestras acciones que el contexto inmediato de nuestro comportamiento, ¿vale? Y aquí pone un ejemplo, ¿no? Bastante, que a mí sí me resuena mucho, que es el tema de la criminalidad en Nueva York.
En los años, no recuerdo si son los años 70 o los años 80, el metro de Nueva York era verdaderamente jugarse la vida entrar ahí, ¿no? Es decir, y bueno, y el metro estaba sucio, estaba lleno de gente que te iba a intentar amedrentar, y bueno, y pone el ejemplo de un suceso que fue bastante famoso, que es que un señor, ¿no? Pues entra un día al metro y bueno, y se le acercan tres así como en plan risa, ¿no? Así como pues, no sé si, yo sí recuerdo en los años 80, porque pasaba algo también en el metro de Madrid, ¿no? Es decir, que había, pues había gente, había drogadictos, había tal, que te intentaban entrar así como hablándote, preguntándote algo, y según cómo tirara la cosa, pues acababan a veces atracándote, ¿no? No sé si, Marco, si tú recuerdas esta época también. Me imagino que no estoy diciendo nada que no hayamos vivido. Yo no viví en Madrid, pero sí que iba bastante, con lo que sí que veía estas escenas en las que tú intentabas siempre apartarte de cierto tipo de gente, ¿no? Vamos, eso me ha ¿Atracaban a ocurrido. menudo? Sí, sí, me ha ocurrido muchísimo. Vamos, desde los 10, a lo mejor desde los 10 años a los 18 me ha Mm. ocurrido constantemente, vamos. Y a veces parecía como que echabas una risa si ya te dejaban en paz y a veces te atracaban, ¿no? Era un poco así la... Y lo que pasa con este hombre, ¿no? Que, bueno, es que él se le arriman así y tal, pues para pedirle la hora, como aquel que dice, así, pues el típico este acercamiento este que hacen y saca una pistola y les pega 3 tiros, ¿vale? Así directamente, ¿no? O sea, no creo que no muere ninguno, uno se queda parapléjico y los otros y tal, pero vamos, o sea, él dice que él sabía ya que le iban a hacer esto, que porque estaba en el metro, porque eran negros, ¿no? Que era el otro factor contextual, ¿no? Y porque, bueno, y por la forma de vestir que tenían y por la forma en que se le habían aproximado. Y como estaba harto ya de que se produzcan estas cosas, pues él le pega 3 tiros, ¿no? O sea, un tiro a cada uno. Y realmente luego ya no sabe ni por qué, ¿no? Cuando le preguntan y tal, el tío está así un poco confundido, ¿no? Y luego, pues, esto es, digamos, un síntoma, ¿no? De lo que está pasando ahí, aunque también uno podría decir que es por el contexto, ¿no? Porque probablemente en otras situaciones a otra misma persona, pues hace eso y no... Y realmente uno puede decir, pues qué bestia, ¿no? Pero bueno, es que estos tres señores, los tres tenían antecedentes penales y 2 de ellos estaban en busca y captura, ¿vale? Es decir, que no es que luego, es decir, evidentemente él no tenía derecho a pegarles 3 tiros así, sin prácticamente no le habían dicho ni hola, pero vemos que hay ahí que hay un algo ahí, ¿no? Y una de las cosas que Gladwell dice que se convierte en lo que acaba con la criminalidad es que en un momento dado el municipio de Nueva York decide hacer una batalla contra la suciedad y contra los grafitis en los trenes. Es decir, los trenes de Nueva York estaban llenos de grafitis. Entonces se convierte verdaderamente en una búsqueda del gato y el ratón, ¿no? De limpiar absolutamente todos los trenes, pintarlos de nuevo, dejarlos como nuevos. Entonces, incluso una de las formas que hacen es, para ganar esta guerra, es porque pintar un tren con un graffiti de estos no es algo así como que llegas así, le pegas así un brochazo y ya está. Esta gente realmente quería crear sus obras de arte ahí, ¿no? Entonces lo que les hacen es dejarse que los pinten bien, no sé, porque se tienen que pegar 3 o 4 días para hacer esto, y en cuanto han acabado, o sea, no ponen el tren en servicio, porque eso suele pasar en los garajes y en las cocheras y todo esto, ¿no? Donde lo hacen, ¿no? Lo vuelven a pintar de blanco inmediatamente, es decir, les destrozan la obra de arte, o sea, de forma contumaz. No les dejan, no es que se la destrocen así cuando empiezan a pintar, les dejan que se pegue la currada y luego se la destrozan. Y luego otra de las cosas que hacen es que se ponen en plan super borde con el tema de colarse, porque vamos, en aquella época en el metro de Nueva York se colaba todo el mundo, ¿vale? Es decir, era prácticamente, pues los tornos funcionaban mal, no había caso, vamos, y vamos, la gente está. Entonces lo que hace lo que le piden al Departamento de Policía de Nueva York es que se ponga allí y vamos, y prácticamente poco más que detengan al que se cuela, ¿no? O que lo identifiquen, o sea, hacerle la vida muy difícil al tío que se cuela. Entonces, la gente, por un lado, deja de colarse y por otro lado, los metros de Nueva York empiezan a estar, los vagones a estar impolutos, a estar limpios. Entonces, Gladwell dice que estos cambios, que parece que tiene que ver esto con la delincuencia, realmente son lo que es el punto de inflexión, lo que lo cambia todo, ¿no? Porque realmente, y esto es en lo que consiste el contexto, cuando tú entras en un sitio y está todo limpio, es mucho más difícil que lo ensucies que cuando entras en un sitio que está sucio.
Y precisamente estas pequeñas cosas, estas pequeñas, y ahora yo ensucio, de primero paso a ensuciar más, luego empiezo a ensuciar, o sea, a ensuciar poco, empiezo a ensuciar más todavía, y al final, pues es la teoría de la ventana rota, ¿no? Las casas en las que hay ventanas rotas al final acaban totalmente desvalijadas, ¿no? Acaban totalmente, no desvalijadas, sino desvencijadas, y entra la gente y hace de todo, se lo lleva todo y las destroza. Pues esto es lo mismo en la sociedad, ¿no? Es decir, el hecho de que la gente no se cuele, de que aquello empiece a estar limpio y de todo esto acaba con la delincuencia. Entonces, no sé si esto es si se puede establecer realmente una relación causa y efecto con esto, pero a mí me parece un concepto muy potente. Este es el concepto más potente de todo el libro que veo yo, ¿no? El poder del contexto para mí, ¿no? Y bueno, esto es un poco la idea, ya digo, del contexto. Voy a ver si tengo algunas notas más sobre el tema. Otra de los temas que también lo apoyan bastantes experimentos dice que cuando a la gente se le pide que considere ciertas evidencias o que tome decisiones en un grupo, llegan a conclusiones muy distintas de que cuando se les hace la misma pregunta individualmente, ¿no? Digamos que hay un cierto, no sé, esto me imagino que se remontará a la noche de los tiempos, ¿no? De que la gente es muy difícil ser contraria, ¿no? Y cuando estamos metidos en la masa, pues tendemos a no ser contrarian, ¿vale? Esto es otro de los ejemplos sangrantes que hay. Es uno de los experimentos que hace también a ver si los explicar bien. Pues una persona, ponen a una persona ahí a como que se está muriendo, que le tiene algún problema así y tal, y dependiendo, y cogen a gente, a seminaristas, ¿vale? Que son gente que se supone un seminarista, ¿no? Es alguien se supone que tiene que tener un gran sentido religioso de la humanidad y tal, ¿no? Pues cuando les hacen ir a un sitio y les meten prisa porque tiene que ir a grabar algo, no recuerdo muy bien el ejemplo, pero es algo así, o sea, crean una situación de estrés en el seminarista y le mandan pasar por donde está este que no se está muriendo realmente, pero que está haciendo como que se está muriendo. Pues cuando el seminarista pasa con el estrés, pues prácticamente no le hace casi le pisa, ¿no? O sea, casi no le hace ni caso a la persona esta que está así sufriendo estos problemas, ¿no? Y sin embargo, pues a otra persona que a lo mejor no tiene, no recuerdo un poco ni siquiera cómo caracterizan al otro grupo, ¿no? Pero cuando no les creas el estrés, a alguien que uno podría pensar pues que le va a hacer menos caso a esta persona, pues sí le hace caso, ¿no? Es decir, entonces está poniendo ahí está un poco intentando argumentar que que somos súper sensibles a nuestro contexto, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es más o menos todo lo que tenía que contaros sobre el libro, ¿no? Mis notas así un poco así. Esta es la nueva sección que está patrocinada por Dormidina, ¿no? Dormidina, sí. Yo no sé si esto, porque yo pensaba que ibais a hablar un poco, cuando os propuse el tema de hablar de un libro y intentar ahí un poco poner nuestras experiencias y discutirlo y tal, pues no pensaba que iba a estar dando yo aquí la homilía de los insomnes, ¿no? No, ahora fuera de bromas. Yo sí que apunta cosas para que me sabía mal interrumpirte por no cortarte el rollo. Pero sí, a mí me ha pasado igual. Yo estaba tan en la línea de comentar el libro que digo, mira, otro que me ahorro de leer. No sé. Empiezas tú, Marcos. Yo sí que yo quiero comentar, por lo menos he apuntado 3 cosas que me parecen interesantes, ¿vale? Porque me gustaría saber tu opinión. Te has leído el libro. ¿Le doy yo ahora y luego pasamos a Marcos, te parece? Venga, dale. Mira, yo es que lo primero, mientras tú hablabas y demás, respecto al título de Tipping Point, que efectivamente estaba traducido como el punto de inflexión, ¿vale? Yo lo que uniendo un poco pues los conectores, la parte de vendedores y la parte del entorno en el que se mueve una persona, ¿no? Que serían un poco los 3 puntos que más me han llamado poderosamente la atención. O sea, yo creo que el hilo común que yo he entendido, que no tiene nada que ver con que realmente sea así, pero hay una oda, por así decir, a los vendedores, o más que a los vendedores, porque en España está muy mal visto la palabra vendedor y es una lástima. Al final es el influenciar, ¿no? O sea, es el cómo lograr influenciar en algo, ¿vale? Es capaz de, digamos, de generar una consecuencia, en muchos casos, pues distinta a si no logras influenciar en un punto, ¿no? ¿Y por qué vengo a decir esto, ¿vale? Porque realmente cuando miramos, hoy en día tenemos muchas veces la costumbre, estamos acostumbrados pues a
a siempre tener patrones lógicos de las cosas que suceden, ¿no? Ves una película y tiene que haber un bueno, tiene que haber un malo, tiene que haber una causa por la que... Y luego en la realidad, cuando te pones a observar la realidad, muchas veces pues hay cosas que no son... que realmente no tienen ningún tipo de patrón o no se explican por cosas realmente chorras. Pero si te fijas, ¿vale? Eso es lo que te quería preguntar yo. Es decir, tanto la palabra conector como la palabra vendedor, al final hay personas o los dos tíos que están corren uno hacia un lado y no le hacen caso y a otro no. O sea, básicamente es qué punto de influencia tienes tú sobre un determinado grupo de personas en una determinada situación. Y por qué tú puedes tener una startup que sea la leche, para que sea tener un producto increíble, que si probablemente no tienes a alguien que sea capaz, digamos, de impulsar o de influir lo suficiente para conseguir buenas rondas de inversión y demás y tal, el proyecto se va al hoyo, ¿no? Y luego por viceversa, hay muchas veces productos mediocres que adecuadamente lanzados o vendidos, ¿vale? Pues lógicamente pues tiene un éxito bastante importante, ¿no? ¿Qué ves de verdad en esto que estoy diciendo o no? Bueno, yo pienso que es muy importante Dicen que la suerte es una combinación de preparación y oportunidad, ¿no? Entonces, ¿qué papel hay en la preparación? Que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Es decir, ¿es solo preparación o es oportunidad? Ojo, preparación, y aquí no entro en preparación, porque yo lo veo más un punto, o sea, el tío que tiene capacidad de influir, y esto es un tema que me apasiona, ¿no? O sea, porque entroncamos un poco también con personalidades, en algunos casos bastante psicopáticas. Es decir, las grandes personas influyentes, en muchos casos, no siempre, afortunadamente, pero en muchos casos el carisma atronador, la capacidad de que un tío entre en una habitación y ya toda la gente, o sea, tiene, no sé, es como ese aura, ¿sabes? De que todo lo que dice pues está revestido en plata o en oro. Sí, lo Eh, comprendo perfectamente, sí. Eso, quiero decir, en cierto modo no es un tema de que el tío, bueno, me imagino que mucha gente, porque gente habrá trabajado mucho sobre ese punto, pero hay un porcentaje brutal de que el tío ha nacido así. Es decir, ha nacido así para bien y para mal. Probablemente tenga áreas Bueno, de... Gladwell cuando habla de este tipo de gente, incluso habla de, ahí es un poco que no lo subrayé tanto por ahí, me estoy acordando ahora porque me pareció así todavía más somnífero de mi propia alocución anterior, ¿no? Sí. Habla de que es gente que incluso es capaz de sintonizar tus propios movimientos, ¿no? Es decir, se pone en sincronía con tus propios movimientos y esto te hace un poco son, digamos, factores que incluso son totalmente imperceptibles, inconscientes, pero vamos, han hecho experimentos grabando vídeos y todas estas cosas, ¿no? Ujú. E incluso, no sé si incluso llega, ya digo que hablo ahora un poco de memoria, a compasar tu tono de voz al suyo o el suyo al tuyo, vamos, y pues, son maestros en esto, ¿no? Imperceptiblemente en llevar, digamos, la empatía al extremo, ¿no? Que es a hacerte moverte a su mismo ritmo, ¿no? Pues que Y, sepas que eso se estudia en la programación neurolingüística, en la PNL famosa y demás, el hecho sí, de que acompasarte la manera de hablar, el ver gestualmente tú lo que haces, el ver si miras al suelo, o si miras hacia arriba, o si eres más visual, o más auditivo, o más, creo que era cinestésico o algo así, que era si te van más emociones. Y de hecho en Estados Unidos hay un montón de vendedores de coches que lo utilizan, tío. Tú vas a un concesionario, el tío se da cuenta que eres más visual. Mira qué coche más bonito, mira qué línea, qué tal, o mira qué bien suena, ¿no? Mira qué sonido tiene, o fíjate lo bien que te sientes cuando te pones al volante. Entonces, ese tipo de, o sea, es una mezcla. Habrán tíos que esto lo hacen porque todo esto vino un poco de modelar a Peña, que eran outliers también, o gente así un poco fuera de lo común, ¿vale? Como pues, Virginia Satir y más gente, pero hay tíos que son capaces de hacerlo y eso es... Yo es que tú y yo tuvimos una conversación el otro día hablando de Robert Greene y demás y esto acojona un poco, ¿eh? O sea, porque hay cada pajarito por ahí que no veas, que si encima le das armas de persuasión excesiva, pues átate los machos. sí, sí. Es posible que esto, pero vamos, realmente también te podría decir que es bullshit en un sentido, en el sentido de la programación neurolingüística, ¿no? Y es bullshit lo que dice Gladwell también, ¿no?
o que está buscando, digamos, ejemplos que conforman su teoría en lugar de desarrollar una teoría y luego intentar falsificarla, ¿no? A mí es algo que me cuesta un poco de entender, no lo sé, ¿no? o de estar de acuerdo con eso. Yo ahí discrepo, pero bueno, que está claro que... Bueno, vamos a dejar que Marcos se explaye un poco, que estamos tú y yo aquí en plan pasarnos la pelota y te lo tenemos ahí. Sobre todo tú, sí. No, si a mí el partido de tenis... El señor monólogo. Por eso lo digo, era una ironía. Venga, tírale, Marcos. No, que digo que el partido de tenis que tenéis que me parece bien. Yo escucho atentamente, como no sé también el contexto un poco del libro, contexto, como hacía Arturo, pero sí he visto mucho el tema de la industria, de los expertos, y como comentabas ahora, José, el tema de que muchas veces el tema de empático y el tema de los vendedores, o temas de gente que influencia, son capaces de hacer vendible lo que, vamos, el reloj que no funciona, ¿no? O sea, puedo asegurar que sobre productos terceros que he estado viendo durante más de 20 años en la industria del software que corren alrededor de SAP o cualquier cosa, he conocido verdaderamente expertos que han sido incapaces de vender productos que son buenísimos, que hasta ellos mismos al final reconocen diciendo ¿qué hacemos mal? Que la competencia los vende todos haciendo la mitad, ¿no? O sea, bueno, pues haciendo mal, que pues que la competencia tiene ciertas personas que mueven, que saben moverse, que tienen sus redes y que son capaces de, efectivamente, como decía Arturo, de tener ciertos conectores que para nada digamos puertas giratorias, o sea, que digamos bien curradas, son capaces de hacer que todas las posibilidades que tenga, digamos, un determinado producto, aunque sean peores que otras, las enfaticen y sean capaces de hacer realmente verdaderas bombas a la hora de comercializar. Por el lado que a mí lo que más me ha interesado es sobre todo el tema del contexto, pero hombre, por tener una ligazón con el tema de la inversión, ¿no? Que es lo que nos une aquí, ¿no? Porque el tema del contexto yo estoy viendo ahora mismo que tanto en redes sociales, bueno, pues el mismo Más Dividendos, que me ha gustado mucho la idea de que cuando alguien conoce algo y tenga ganas de enfatizar y de enseñar o de compartir, yo creo que un poco pues nos hemos visto un poco reflejados ahí cuando has comentado un poco eso, ¿no? Yo creo que el objetivo de Más Dividendos es un poco ese, ¿no? Pero sobre todo el tema del contexto en el que levante la mano quién no ha hecho una inversión, iba a decir incluso este año seguro, que si no es por el contexto no lo hubiera hecho por sí mismo, o sea, casi seguro, o sea, hoy los bitcoins que has comprado, ¿no? ¿Te refieres? Pues todos los bitcoins seguro, pero todos los Philip Morris y todo el tabaco que tenemos, que sabíamos que es una empresa que nos gusta, que si tal, pues al final hemos sido todos porque ha habido, digamos, un contexto que nos lo ha puesto ahí, desde mi punto de vista. Igual ahora me decir, no, yo iba a invertir en Philip Morris y en Altria, hubiera encontrado a Fernando o no me lo hubiera encontrado, ¿no? Pero bueno, es relativo. Hubiera invertido en Fan Smith porque a Terry Smith le escuché ya una vez un día y estuve súper convencido. Y eso no ha tenido nada que ver con Twitter o que se hable o que se hable o nosotros o otro tipo. Claro, pero a veces son dos temas distintos, ¿no? O sea, si lo queremos equiparar a lo que comenta el modelo que define Gladwell, ¿no? Es decir, probablemente Terry Smith sea un gran vendedor, un gran persuador, o como no sé cómo se dice la cualidad de ser persuasivo, ¿no? Un gran persuadidor, o no sé si existe la palabra. Pero también corresponde a la industria, desde mi punto de vista, a la industria de expertos, porque él venía de ese área. Otra cosa es que se han juntado las dos cosas, no lo sé. Pero bueno, lo que yo veo es que probablemente Fernando sea un maven de estos, ¿vale? Un experto, un friki del sector del tabaco. Es un friki, sí, eso es verdad. Entonces es un tío que te puede hablar, o sea, de estas dos empresas, de Philip Morris o de MO, de Altria, ¿no? O sea, con una riqueza de matices y de entendimiento y de tal, que sí te está persuadiendo. Porque evidentemente te das cuenta de que te la están metiendo, que te la están... No quería decirlo en plan de que te estén engañando, sino en plan de que te lo están haciendo suave, ¿no? Y así. Pero es la persuasión que viene de la erudición, ¿no? De que te das cuenta de lo que sabe Fernando, ¿no? Es como también podrías hacer... Perdón.
No, le digo que, y de hecho a lo mejor pues te confirmaba ya una idea que tú tenías ahí latente o durmiente o la tenías pensada y ese tipo de conversaciones o de contexto termina por cerrar el círculo. Pues no lo sé, pero es que uno piensa, si en una juventud así lejana no podría haber ser persuadido también por un gran experto en las ondas de Elliot, ¿no? Que lo ves así, así que te lo cuenta con una erudición y con un tal y con un rollo, ¿no? O sea, con un mensaje tan bien formado y tan bien construido, ¿no? Que dices, joder, pues no sé si, o sea, hasta te convence, ¿no? Hombre, no digo, ahí no digo que no, porque que el que no haya empezado con análisis técnico con ondas Elliot o que no lo haya visto, que levante la mano, pero yo ahí siempre he habido... José nunca lo hizo, ¿verdad? José nunca, bueno. No, José no. Pero, ¿Qué hice yo? ¿Qué? ¿Perdonad? Tú nunca flirteaste con el análisis técnico. Pues la verdad es que no, macho, pero porque ¿Ves? soy un paquete, no por... No, yo en ese caso que comentas, Arturo, que evidentemente oye, te puedes ver influenciado, sobre todo que me ha gustado el tema de la masa, pues yo a mí, fíjate, siempre me ha gustado mucho un anuncio que hubo hace mucho tiempo sobre la droga que salía en televisión, que salía que la televisión dice muchas cosas, mi padre dice esto, no sé qué, yo digo una cosa, es piensa por ti. O sea, yo creo que llega el momento en el que, oye, ya tiene, o sea, vale, tú puedes ver el análisis técnico, puedes ver que si el tabaco es bueno, pero al final la decisión última, sobre todo, oye, pues yo creo que alguien tiene que escribir un libro diciendo que tenemos que pensar por nosotros mismos. Esto que me has comentado del tema de que no se contesta igual en solitario, sino con la masa. De eso Dan Ariely, bueno, Sí. si los escucháis y los leéis, pues, bueno, incluso los TED, que si los escucháis, pues tiene mucho que contar, pero es que hay vídeos por ahí que si los buscáis que son realmente curiosos, o sea, de gente que se monta en el ascensor. Tú cuando te montas en el ascensor, te montas siempre con la cara mirando hacia la puerta, hacia donde abre. Y hay estudios de un tío que entra y cuando entra están todos, apuesta, claro, están todos mirando de cara a la pared, o sea, y él entra ahí y como están todos mirando de cara a la pared, pues él también, o sea, pero ¿quién? Sin más. Entonces, claro, el tema de que la masa te lleva o te puede llegar incluso a hacer, pues no sé, en nuestro caso, hacer invertir o tomar decisiones al respecto, pues porque ya parece que si no lo haces, a ver si vas a ser el único que no gane dinero en este caso, pues como cuando compras lotería en Navidad, que ya casi la compras por decir, a ver si voy a ser el único a que le no le toque el reintegro, ¿no? Pues yo qué sé, puede llegar a ese punto. Y luego otro punto que me ha gustado en el tema del efecto mariposa, ¿no? Que comentas, ¿no? En ese momento que cuando lo comentas, pues a todos se nos viene a la cabeza el tema de Internet, ¿no? Que fue más, bueno, no sé si eso fue un cisne negro, ¿no? Que fue creado para una cosa y mira si no ha revolucionado el mundo, pero llevándolo a lo mejor en nuestro caso al tema de las inversiones, pues a lo mejor ya me estoy, por relacionarlo directamente, buscaba ahí un hilo demasiado fino. Pues yo no sé, pueden llegar a ser, fíjate que todos los fondos que han salido, subyacentes que han salido, pero vamos, pueden ser fondos o índices o cosas que han salido, por qué pequeñas cosas o por qué pequeños detalles, que es para darle una vuelta, algunos han tenido mucho éxito y algunos no. Y volvemos otra vez a lo que comentaba José, ¿no? De cómo algunos se han podido vender teniendo rentabilidades de aquella manera o cómo algunos que siendo tan buenos, pues a lo mejor no las tienen, ¿no? Y es un tema a lo mejor para pensar incluso ahora, ¿no? Porque con toda la avalancha que ha salido de un fondo de un lado y de otro y bueno, luego si eso con las preguntas que hayan puesto en el foro de Más Dividendos y del tema que podamos comentar ya un poco más de inversión, pues lo podemos ver, ¿no? Pero es muy, muy curioso, porque si tú a principios de año o hace un año te ponías a pensar quién pensabas que iba a tener éxito o quién pensabas que no iba a tener éxito, pues a lo mejor con los resultados o como estás viendo cómo funcionan ahora las cosas, te llevas grandes sorpresas. Pero bueno, esto ya es por llevar el hilo del conducto a lo que es la inversión. Y poco más, porque con respecto a la familia que decías del tema de que si los hijos de uno de una manera, otro de otra, yo ahí algún día escribiré un libro porque yo creo que la parábola esta del hijo pródigo está hecha por algo, porque hay un hijo que siempre pringa. Bueno, si eres hijo único, pues pringarás tú, pero en el tema esto de la familia yo lo tengo más que claro. Esto ya es un tema social. Hay uno que se lo come todo y el que nunca se lo come todo menos el queso y el jamón serrano, vamos. Y siempre he pensado que la parábola del hijo pródigo está hecha porque siempre hay alguien que lo sufre entero los problemas de los demás. Pero bueno, eso ya es otro tema que me ha venido a la cabeza cuando has comentado eso. Quizá un ejercicio para el sufrido oyente, que se me ha ocurrido ahora así en un alarde de genialidad de esos que tengo yo así de vez en cuando,
sería el ver si se puede acoplar la explosión en el value hispano, ¿no? Hacia el modelo de Gladwell, ¿no? Porque parece que es algo que ha pasado así, ¿no? Es decir, el value es algo... Estaba pensando algo, vamos, no lo quería decir por ya no más o menos, pero ya que lo has dicho es que estaba pensando muy, muy en eso. Claro, es un poco decir quiénes son los conectores en la idea del value, ¿no? Quiénes son los vendedores y quiénes son los expertos, ¿no? Y cómo se ha ido desarrollando la historia del value en España desde que empezaron allá a principios de los 90, pues los tres frikis que todos tenemos en mente, ¿no? Sí. Que son los que más o menos lo han... Y luego, pues, ¿cuál es ese mensaje pegadizo, ¿no? Que es el mensaje que se hace viral y que lo eso, ¿no? Y cuál es el contexto también, ¿no? Es decir, cuál es el contexto qué factores o no quiero decir, qué impacto, qué influencia ha podido tener el contexto en que se empiece a popularizar este mundo, ¿no? Esta idea del value, ¿no? Es decir, Claro, yo creo que se podría, pero bueno, evidentemente todo se puede racionalizar, es lo que yo digo siempre, ¿no? Y claro, si queremos aplicar el modelo de Gladwell, ¿no? A la popularización del value, pues seguro que lo vamos a lograr, ¿no? Es decir, vamos a encontrar ahí una forma a posteriori, ¿no? Con el retrovisor de encajarlo, ¿no? Pero claro, correlación no implica causalidad, pero causalidad sí implica correlación. Es decir, eso es que tenemos que tener esto muy claro, ¿no? Entonces, si no hay correlación, seguro que no hay causalidad. Estoy diciendo lo mismo de varias maneras, ¿no? pero lo que quiero llegar a decir es que el hecho de que logramos encontrar el modelo, de que logremos aplicar esto al modelo de Gladwell, no quiere decir evidentemente no quiere decir que el modelo de Gladwell sea correcto, pero si no lo aplicáramos, pues probablemente sí que querría decir que el modelo es incorrecto, ¿no? Entonces, bueno, hay que darle unas vueltas a esas ideas. Bueno, yo creo que sí, para acabar el tema del contexto, otro ejemplo que es muy gráfico de un par de cosas, un experimento y otra, perdona que te haya cortado en tu moderación, José, una que es un experimento y otra que es algo que pasó de verdad, y lo dejo ahí ya. Es decir, lo que pasó de verdad es, hay una señora, una de ascendencia italiana, no me acuerdo del apellido, no sé si era genovese o algo así, vamos, pero que en Nueva York también sucede, ¿no? Hay un tío hay otro señor que la mata, ¿no? O sea, la mata, pero tarda varias horas en matarla, ¿no? Y va por la calle allí, va detrás de ella y mucha gente, hay varias, se escapa, la vuelve a coger, se vuelve a escapar y tal. Y hay pues como 20 o 30 testigos, ¿no? Que oyen los gritos de esta señora pidiendo ayuda y tal y cual. Pero claro, como ellos ven que hay mucha gente alrededor y nadie le hace nada, pues alguien más estará llamando a la policía y no llaman. ¿Vale? Y al final, desgraciadamente, pues el psicópata o quien fuera, pues logra acabar con esta señora, ¿no? Y nadie ha llamado a la policía porque todos pensaban que alguien estaba haciéndolo. Y luego el experimento es, pues el experimento es que si alguien, si uno se pone en una esquina de una gran ciudad, ¿no? Y se pone a mirar para arriba, pues la gente no le hace caso, pasan, ¿no? Pasan y nadie mira no. Pero en cuanto hay, creo que el número mágico es a partir de 5 personas mirando para arriba, pues se empieza a parar gente y a mirar para arriba también. ¿Por qué? Nadie sabe por qué, pero todos miran para arriba. Totalmente. Y esto es un poco ya, acabo ya con el tostón de hoy. No, ha estado muy bien, bueno, yo creo que sí. Vale, pues ahora ya continuamos, si os parece bien, ¿vale? Podríamos ir a las preguntas que tenemos, que hay bastantes. Bueno, la primera es la de Tomeu, ¿vale? Que esto lo vamos a enlazar un poco también, pero creo que Marcos, también has hablado con él. Dice, sería inevitable comentar un tema de actualidad como las fechorías fiscales que presuntamente quiere implantar nuestro querido gobierno. Veremos qué hacen finalmente con las rentas del ahorro y si finalmente eliminan las deducciones fiscales a los planes de pensiones. Si se confirmara este último punto, me inquieta saber qué sucedería con ellos. Entiendo que se verían abocados a la desaparición, a no producirse nuevas aportaciones
y sufrir un goteo de reembolsos con el transcurso del tiempo. Los partícipes actuales podríamos vernos secuestrados al no poder sacar el capital hasta el plazo legal, y las gestoras deberían ir vendiendo posiciones para poder replicar la cartera de su fondo estrella, perdiendo aún más el interés en su gestión e incrementando notablemente sus costes. El tema es más grave de lo que parece a simple vista. ¿Qué opináis? Bueno, yo tenía ganas de esta pregunta, que la he visto antes, ¿no? Y bueno, esta pregunta también me podría volver a enrollar durante horas. Creo que yo no soy sospechoso de cuáles son mis simpatías en cuanto a mis valores políticos y demás, ¿no? Por los que me hayan seguido durante algún tiempo. Pero lo que creo es que no debemos de perder de vista. A ver, hay una cosa con la que sí que estoy, de la que sí que estoy muy en contra, que es de las leyes que cambian cosas retroactivamente, ¿no? Y esto es evidentemente pues lo que puede pasar con los planes de pensiones. La gente se ha hecho una composición de lugar y lleva años ahorrando y ahora de golpe cogen y te lo cambian. Pues eso está mal, ¿no? Y si eso no se hace, igual que yo me planteo, que entiendo que no se puede cambiar de la noche a la mañana el sistema de reparto de las pensiones públicas por un sistema de capitalización, porque claro, evidentemente arrasarías con un montón de gente que tenía unas expectativas, justas o injustas, pero son unas expectativas que se han visto confirmadas a lo largo del tiempo. Pues esto hay que hacerlo, yo creo que hay que hacerlo gradualmente, pues tampoco me parece éticamente admisible que alguien cambie pues estas expectativas a los planes de pensiones privados radicalmente. Es decir, o se puede hacer para todos o no se puede hacer para nadie. Y concretamente no me gusta que se hagan las cosas de forma retroactiva, o sea, que se cambien las cosas de forma retroactiva. Dicho esto, yo creo que es legítimo que haya una serie de señores que tengan unos valores distintos que los nuestros. Y esos valores pueden ser hachazo fiscal a saco y pongo el IRPF al 70%. Y esos son sus valores. Y la gente que les vote, y si la mayoría de la gente les vota, pues evidentemente yo puedo coger y decidir irme de este país, ¿no? Como ya he hecho en algún momento, no por esto, sino por otras razones más personales, ¿no? Pero es legítimo que tengan estos valores. Es decir, tampoco podemos decir que son delincuentes o decir que están haciendo o que son malvados. ¿Vale? Es decir, igual sí lo son, ¿vale? Pero vamos a buscar por qué son malvados, porque un malvado, me remito a Chipola, ¿no? Es decir, un malvado es alguien que perjudica a los demás para beneficiarse a sí mismo. Igual esta gente solamente son estúpidos, en el sentido de que perjudican a los demás y se perjudican a sí mismos también, ¿vale? O igual tienen legítimamente el derecho de tener unos valores distintos que los nuestros. Y sus valores pasan por hacer un reparto así mucho más socialista del tema, e incluso aunque al final para el país le vaya peor cuantitativamente de una forma, ellos creen que es más justo moralmente que todos seamos igual de pobres. ¿Vale? Y bueno, y no quería decir esta frase así porque igual estoy cayendo yo mismo también en criticarles, en criticarles de forma injusta, que era lo que precisamente era mi punto. Es decir, tenemos que admitir que haya gente que tenga otros valores. Mientras esos valores no sean demasiado extremos, ¿vale? Nada es blanco y es negro, es decir, pues es admisible que tengan otros valores y que ellos decidan asignar el capital de una forma distinta, ¿no? a la forma en que lo haríamos nosotros. No sé lo que pensáis vosotros. Marcos. Bueno, yo es que creo que Tomeu iba a lo mejor también por otro lado, porque a mí el hecho de que a lo mejor quiten el tema de los planes de pensiones, alguna vez lo he escrito, entonces digo, pues esto a lo mejor es un gran... O sea, está muy bien para el inversor, porque habrá muchos que están haciendo sus planes de pensiones hoy, que como sabéis, el tema de lo que quieren quitar es, digamos, el hecho de que se pueda desgravar, pero eso no es más que un diferimiento fiscal a lo largo. O sea, que al final yo creo que hasta el Estado puede sacar pasta de todo este diferimiento, porque luego al final te cobran por el marginal por todo lo que tu pasta además se rentabiliza. O sea, que si al final lo quitan, pues mira, pues todo a fondos de inversión y seguramente que a lo mejor a la larga me iría mejor. O sea, y seguro, bueno, es que muchos que no optamos a lo mejor por esa vía, es precisamente a lo mejor porque pensamos así, o bueno, o la tenemos también, oye, porque con la desgravación y teniendo en cuenta que a lo mejor no llegamos a los 60 trabajando, pues oye, es nuestra garantía, ¿no? Por así decirlo. Ahora, ¿dónde pienso yo que está el punto de Tomeu? Yo pienso que no es en el tema, como dice Arturo, de
de que otras personas puedas pensar de otra manera y que me parece lógico. Yo lo que pienso es que tienen un morro que se lo pisan, pero bueno, esto también es lo que tú dices, esto es lo que yo puedo pensar, a lo mejor yo estoy equivocado, sino lo que operativamente puede perjudicar a un producto como es el tema del plan de pensión, es decir, el hecho de que si ya no tienes, digamos, de grabación, pues ya me diréis por qué la gente iba a meter el capital en un plan de pensión y no en un fondo de inversión. Y el hecho de no hacerlo y que ahora cada 10 años o la gente que tenga derecho a rescatarlo lo vaya rescatando, pues es posible que el producto, como dice Tomeu, o sea, tenga unos costes, un tema operativo, que evidentemente no creo que nadie de los que esté en el gobierno diciendo que vayamos a quitar esto o se lo esté pensando, está pensando en esto. O sea, evidentemente esto es algo en lo que está pensando la gente que tiene su capital en los planes de pensiones y está diciendo, oye, que esto me va a disminuir, no tanto, digamos, por la rentabilidad, sino por la operativa propia de lo que es el producto, o porque la gestora va a encarecer sus gastos, o porque todo el mundo va a sacar la pasta de ahí, y eso va a hacer que el producto se me venga abajo. Yo estoy seguro que eso no lo ha pensado nadie, eso solamente lo ha pensado pues la gente que está, digamos, que está ahí en el skin, ¿no? O sea, que tiene la piel metida en el fondo de pensión. Los demás no creo que lo hagan, porque luego ya, sí, donde yo sí puedo ver ideología, ya vamos, sin operativa y no operativa es en que puedan decir, pues alguien por encima de 60, 120 o 150 a subirle el IRPF. Bueno, pues alguien lo podrá ver menos justo, pues lo que sea, o como dicen ahora que el dieselazo, ¿no? Que le quieren meter 10 céntimos a la gente que tiene diésel, ¿no? Y esto ya ha cambiado mucho. Antes lo del coche era de ricos, pues ahora el que tiene coche y tiene un coche diésel para desplazarse, pues es porque tiene el trabajo en el Quinto Pino, porque no ha podido comprarse una casa, porque no tiene capital cerca del trabajo, y esto a quien va a afectar es, pues no me digas quién. O sea, esto desde luego le va a afectar al que menos lo necesita. Pero bueno, que estas cosas van así. Y yo no sé si había algún tema más de temas de fiscal, porque bueno, el tema de las rentas de capital ya es que no lo quiero, en mi caso, ¿no? En todos los casos, digamos, del ahorro, ahí sí que me parece que eso sí que es tener un morro que te lo pisas. O sea, el hecho de que alguien decida no gastarse a presente algo para guardarlo en el futuro y con arreglo a su ahorro, a su acierto o a tal, alguien se lo quiera ventilar, ventilar, no, gastar sin hacer otro tipo de nada. Yo eso, la verdad es que nunca lo he entendido y nunca lo entenderé. No sé yo ahí lo que pensáis vosotros, pero bueno, lo acepto porque es así, pero por más vueltas que le doy, yo, como yo nunca he recibido dinero de un maletín de esos que vienen por ahí, de una cartera, o me aparece yo que sé, por la calle, me encuentro con algo que yo estaría dispuesto a de ahí dar el 35, el 50 o lo que fuese. Pero yo, como todo lo que tengo me viene de mis rentas del trabajo, que ya he pagado por ellas, que me parece surrealista que yo arriesgue mi capital con arreglo de no hacer nada presente para tener, digamos, un futuro, o para guardarlo un poco más tarde por lo que me pueda pasar, e independientemente de eso, me lo vayan a zumbar igual, o sea, sin más, y cada vez más. Entonces, pues, no lo sé. No, esto es algo que a mí nunca me ha entrado en la cabeza, y bueno, la aceptamos pues porque yo qué sé, pues como cuando el tema de las herencias, alguien venía y que hay que pagar revalorización o el impuesto de comprarte una casa, y si la vendes por encima por menos de lo que te costó todavía tienes que pagar pues eso, el tema de la revalorización, porque sí, bueno, no sé, son cosas fiscales que no acabo de entender y que le ponen a uno de los nervios, la verdad. Y claro, está el tema de que te cargues los incentivos, ¿no? Es decir, porque uno puede llegar a entender, se puede hacer el argumento de decir, joder, si tú eres tan listo que sabes invertir y ganar mucho más dinero, pues, joder, pues tienes que compartir tu inteligencia con los que no son tan listos, ¿vale? Este es el valor, ¿no? Es decir, todos tenemos derecho a beneficiarnos de la riqueza que se crea en la sociedad, ¿vale? O sea, lo estoy intentando enunciar, yo no creo en eso, pero vamos, estoy intentando ser lo más ecuánime posible, ¿vale? Pero claro, ¿qué puede pasar si vamos por este lado, ¿no? Que los incentivos desaparecen. Es decir, pues bueno, pues tú puedes decir, pues joder, si me voy a poner yo a pegar, a arriesgar y a hacer todas estas cosas y a calentarme la cabeza y tal, para que luego de todas maneras pues se lo vaya a llevar crudo todo el mundo porque hay que ser todos iguales, pues igual, pues mira, digo, pues paso.
pues como esto está sucio, pues sigo tirando basura yo también. Ese es el tema del contexto que hablábamos antes, ¿no? Ya, pero es que fíjate incluso operativamente, que es que se ha empezado incluso, claro, como estas cosas son globos sonda, oye, que luego a lo mejor igual no pasa nada, o tiran ahí un número en alto para luego subir un número bajo y todo el mundo quedarnos contentos, ¿no? Que es lo que suele pasar. Pero que también se estaba hablando incluso de que por ejemplo, los fondos de inversión cotizasen por sus plusvalías latentes, sin tú venderlos. Entonces, que claro, que eso sí que ya me parece surrealista. Que digo, y entonces, ¿y el año que te venga una bajada de 50 te van a devolver todo lo que has pagado antes? O sea, ¿estás seguro de eso vamos, no lo sé. Yo ahí hay cosas que quizás ya a lo mejor nos ponemos todos ya demasiado cachondos con algo y creo que, no sé. Yo ya Ahí estaría me da por Blanca. pensar que no va a ocurrir nada, pero bueno, no va a ocurrir nada. Estaría bien, pero paradójicamente estaría bien que hablara alguien, yo no, o sea, igual estoy equivocado, ¿no? Que conociera cómo funciona el tema en Estados Unidos, porque en Estados Unidos creo que sí que hay un cierto grado de que en función de lo que de lo que venda y compre el fondo de inversión pagas impuestos tú, ¿eh? O sea, no, esto la verdad es que yo no lo entiendo muy bien, pero creo que no me lo estoy inventando. Yo no tengo ni idea y tampoco tengo idea si son retroactivas o no retroactivas, no lo sé. Pero vamos, que a mí lo otro es que me parece un poco surrealista. Es decir, yo tal, vale, pues sobre las plusvalías, el año siguiente, pumba, mi fondo cae el 50%. Uy, entonces que resulta que, vamos, podría llegar la casualidad de que tendiese a cero, ¿no? Es que es un tema bastante interesante. Yo creo que la verdad que pues es que ser políticamente correcto en estas cosas, nunca mejor dicho, es bastante difícil, ¿no? La verdad que yo creo que es complicado. Pero al final, una de las cosas que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención es que no sé dónde lo oí, que en política, no sé si era en el Parlamento Europeo, donde lo decían, que digamos que los políticos que sobrevivían más tiempo, ¿vale? O que digamos, pues eran los que tenían alguna dolencia, ¿no? Pues el que le dolía la espalda o estaba mal de no sé qué. Entonces parece ser que el que tenía alguna dolencia, los adversarios eran un poquito menos duros o agresivos contra ellos, ¿no? Y esto hacía un poco, pues que bueno, pues que digamos al final se podían perpetuar un poco más, digamos, en los puestos. Entonces, el problema que yo veo es que tal y como está planteado todo aquí en España, ¿no? Al menos yo lo veo así, que es otra manera de cuando tú ves, por ejemplo, pues no sé, yo no suelo verlo, ¿no? Pero alguna vez que hayas podido ver algún programa de estos tipos, Sálvame o todo eso, hay grandes argumentadores, hay gente que son unos grandísimos garrulos, pero son muy buenos argumentando, ¿no? O sea, los ves como se meten en esas discusiones y gente más inteligente y con mejores argumentos pues ha podido perder un debate, ¿no? Bueno, me viene también un poco a la cabeza que no son grandes argumentadores, pero bueno, cuando Pizarro, por ejemplo, perdió el debate contra Pedro Solbes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y luego pues ya se vio cómo acabó el tema y tal, pero en ese momento pues el que se declaró como ganador del debate fue el que estaba diciendo la verdad. O sea, dentro de lo que había, pues bueno, uno dijo, oye, cuidado aquí, nos vamos a llevar como panes. Y el otro dijo que no, que todo esto está fenomenal. Entonces, al final, lo que yo me doy cuenta es que, claro, ahora mismo estamos viviendo una época muy peligrosa porque se está jugando con cosas demasiado importantes y de una manera demasiado banal, ¿no? Y en España tenemos la mala costumbre de que cuando ha sucedido estas cosas en el pasado, pues hemos acabado muchas veces a tiros. No me refiero a que vaya a pasar otra vez, y yo, por supuesto que no quiero ni muchísimo menos que pase, pero hay que tener en cuenta que yo creo que es una característica bastante común, ¿vale? Que pues las sociedades de vez en cuando pues empiezan a hacer cosas que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Y yo, como ciudadano, digamos, lo que veo es que veo cosas que no tienen ni pies ni cabeza, no tienen ningún sentido. O sea, ahora que más o menos pues empezamos un poco tímidamente a salir de la crisis, queremos adoptar modelos que están totalmente agotados, ¿vale? Y que no van a ninguna parte. Es decir, oye, o sea, si esto es como yo creo que gestionar un país debería de ser como gestionar una compañía, ¿no? Tienes que tener tu presupuesto, digamos, al final de suma cero, tú no te puedes gastar más de X, tienes que gestionar tus recursos bien y hacerlos bien, ¿no? O sea, entonces ahí está el nivel, por así decir, o al menos es como yo lo veo, porque me da mucha pena también decir esto, porque realmente hay muchísimos, yo creo que hay más políticos buenos que políticos malos. El problema es que los políticos malos, pues por alguna extraña razón que no acabo de entender, tienen más impacto en sus decisiones, ¿no? Pero yo sigo pensando que hay más políticos buenos y funcionarios buenos y gente que hace su trabajo con muchísimas ganas, ¿no? Y la lástima es
que se acaban imponiendo en muchas ocasiones, pues cantamañanas con cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, Arturo, has dicho un punto que me parece importantísimo y es cambiar las reglas del juego a tu antojo, ¿no? O sea, esto es una de las cosas que más miedo dan. O sea, porque al final, pues los que pues, han invertido en un plan de pensiones o hemos invertido, pues tú lo haces más o menos pensando en que tú tienes un escenario que, bueno, invertir en un plan de pensiones no es ninguna bicoca. O sea, el problema es que se vende hacia mucha gente que no tiene un plan de pensiones, pues se vende como que invierte en un plan de pensiones es un rico. Y hay muchísima gente, ahorradores y gente que intentas más o menos pues anticiparte un poco a tu futuro y decir, oye, pues si puedo ahorrar un poco de dinero, pues joder. Entonces, el problema está en que es muy fácil, es tremendamente fácil vender cosas que no son realizables, ¿vale? Pero que realmente tienen una aceptación mucho mayor por un porcentaje muy grande de la sociedad. Y esto no va a acabar bien. O sea, que decir, esto no suele acabar bien, ¿no? O sea, yo... y perdonar que esté un poco lúgubre con el tema, pero creo que hay determinadas cosas que yo por lo menos, o sea, yo a día de hoy veo, pues que hoy digo sí, mañana digo no y pasado digo quizás y lo voy variando continuamente en función de la aceptación que tiene el mensaje que voy enviando. Entonces es muy difícil. Yo veo a Estados Unidos y hay una cosa que me encanta y fíjate que no es un paradigma de gran país, es decir, tiene un montón de cosas que a mí me gusta muchísimo más de España. De hecho, no me iría a vivir a otro sitio porque creo que en general, quitando eso, es... O sea, ¿os habéis dado cuenta que allí los políticos pueden votar en contra de su propio partido? O sea, es que esto es... Para mí es la esencia de la democracia. Es decir, si tú tienes un líder que es un cateto, ¿sabes? O se ha propuesto algo que realmente tú consideras que va a ser malo, puedes votar en contra. Y a su vez, si otro, digamos, competidor tuyo, por así decir, pone algo que tú consideras que va a ser bueno para tu comunidad, votas a favor. Aquí con la disciplina de voto eso no sucede. Entonces, mi percepción es esa, ¿no? Que estamos un poco atrasados en esto. No sé, igual me estoy yendo demasiado por las ramas ya, corto ya, ¿no? Pero no sé qué opináis vosotros. No, porque tienes toda la razón. Yo, vamos, toda la razón desde mi punto de vista, como dice Arturo. Yo creo que lo que es un poco fuerte es que nos sorprenda que eso sea así en Estados Unidos. Es que es muy heavy, tío. O sea, que realmente o sea, es que nos merecemos. El problema es que nos merecemos eso. Es que estamos pagando nosotros a la gente para hacer ese trabajo. Quiero decir, es que esto es... O sea, a mí no me importa que te vayan a quitar un 50%, un 52%, un 70%, o sea, o que al final te pases 8 meses al año. O sea, es decir, yo creo que soy el primero vamos, o sea, yo considero que lo fundamental es que haya, pues eso, pues que, joder, que nadie se vaya a morir en la calle por no poder pagar un hospital. Es decir, el problema, tal y como yo lo veo, es que, claro, o sea, ahora que más o menos yo creo que estábamos en un punto medianamente, pues bueno, dentro de lo malo, porque realmente yo creo que toda esta historia lo seguimos arrastrando y no quiero cargar las tintas en un color o en otro, porque al final más o menos, pues más o menos son animales de un pelaje bastante parecido, ¿no? Pero en el momento en que para contentar, o a mí me da la sensación ahora mismo que para contentar a los extremos más digamos, necesarios, pues nos estamos metiendo en un berenjenal que no tiene. Entonces, si al final lo leía por algún sitio, ¿no? O sea, no sé, por Twitter o decía un tío, decía, claro, es que esto está en eso como tú has sacado un 8 y yo he sacado un 2. Entonces los dos hemos sacado un 5. Esto es ¿cómo quieres, o sea, por una parte quieres atraer talento a España, quieres que vuelva la gente que es brillante, quieres que, y tú muy bien has dicho con los incentivos, es que estamos yendo en sentido contrario, mi sensación es esa, ¿no? O sea, que hay una regla muy básica y es que tú nunca puedes contentar a todo el mundo. O sea, esto es, para mí es tan evidente que es que es una cosa dolorosa. O sea, nunca puedes, es decir, siempre hay alguien que lo que tú haces le va a parecer mal. Y eso hay que aceptarlo, hay que entenderlo y yo me da la sensación de que hemos llegado a un punto de como los menos son los ahorradores, ¿vale? Porque lamentablemente España no es un país muy ahorrador, pues para contentar a la mayoría, pues penalizas a la minoría que realmente debería ser tu benchmark o debería de ser, joder, o sea, y no te tienes que ir a Estados Unidos, tú mira en China o en India, son comunidades súper ahorradoras y afortunadamente pues les va bien con eso. Es decir, es mucho más importante fomentar los buenos hábitos o repartir prosperidad que distribuir miseria, ¿no? Y esto que, joder, que estamos viéndolo todos los días, que es malo, o sea, que esto no funciona. ¿Por qué lo queremos tener aquí? ¿Por qué lo queremos aceptar y demás? Entonces,
yo soy muy... O sea, soy pesimista en ese sentido, pero soy optimista porque creo que en el fondo, pues hay, vuelvo a decir que hay más gente brillante que gente mediocre, y creo que en algún punto la gente brillante dirá ya está bien, o sea, esto ya está bien, vamos a terminar ya con esto. Pero claro, lo que no me gustaría es que con toda la inestabilidad que estamos viviendo, con todos los temas a día de hoy, pues que terminase de una manera y vivimos en un oasis. Es que es algo que yo creo que no sé si os habéis parado a pensarlo alguna vez, pero con todo lo malo, o sea, vivir en Europa es vivir en un oasis, es vivir en un buen sitio, muy buen sitio para vivir. Entonces, no sé, no es un punto que sinceramente no no tengo ideas. O sea, por supuesto yo no sabría ni mucho menos cómo solucionarlo, pero me da No, mucha pena. yo lo que creo que hay pensadores legitimando el saqueo que aquí ha funcionado siempre. Entonces, no lo sé. Yo en eso no es que tenga, vamos, tengo las esperanzas de estar protegido por Europa, por lo que comentas, pero aquí desde siempre se han lanzado a pensadores en las televisiones, en las radios a legitimar el saqueo, que es lo más normal, que es lo más solidario y al final además fíjate que cada vez que se pone un impuesto, el que viene detrás, sea quien sea, a ver si te lo quitan. Es a partir de ahí a sumar. Claro, eso no Pero sé. bueno, sobre este tema ya, pues oye, si queréis damos carpetazo con así preguntas rápidas que Sí, hayan sí, sí. comentado Venga, y tardamos, que llevamos continuamos. mucho tiempo. Vale, venga. Bueno, esta pregunta es importantísima, la de Baseiro, que dice: ¿podéis comentar si hay algún avance en el libro colaborativo que en podcast anteriores mencionabais, tenéis intención de publicar y demás? Entonces, bueno, aquí hay avances, hay gente pues como Renato, como Francisco Martorell, como Cygnus, que han hecho... Tenemos ya 3 capítulos terminados o prácticamente terminados, muy buenos, o sea, con un nivel muy, muy bueno. Y bueno, o sea, yo soy el primero que voy retrasado. Es verdad que bueno, que no tengo alguna parte hecha, pero tiene una calidad demasiado muy, muy baja. Y me consta que hay varias personas más que estamos un poco en lo mismo, entonces sí que eh, el libro va a seguir adelante, tenemos que conseguir sacarlo, y yo creo que yo me hago mi autocrítica o me flagelo un poco, porque creo que quizás también debería haber dado ejemplo, y más allá de eso, pues lo que he hecho ha sido, creo que llegar el último. Y bueno, pues vamos a intentar sacarlo adelante, porque joder, es que de verdad que vale muchísimo la pena. El trabajo que han hecho tanto Fabala como Cygnus como Cisco es espectacular. Arturo. No, vamos, yo por lo que has comentado lo suscribo. Yo, si quieres, si hay alguna más, vete dándole, vamos. Vale. Luego tenemos aquí otro tema interesante a tratar, en mi opinión. Bueno, esto ya es que volvemos un poco, se ponen de los nervios con la perspectiva de una ciudadanía aprovechándose de las ventajas del capitalismo y que podría acabar pensando que el Estado no nos cuida tanto como ellos pretenden hacernos creer. Bueno, yo creo que de esto hemos dado Sí, bastante ya, ¿eh? vale, Sí, o sea, pasamos. Bueno, aquí nos pregunta Andrés que la opinión de la marcha de los fondos Value este año. ¿Queréis entrar un poco, hacer un repaso? yo lo dejaría para el próximo. Nada, Sí. rápidamente, todo lo value está negativo, muy negativo a lo mejor por la parte de Cobas, casi cayendo a doble dígito. Valentum es de los pocos que se salva, tira por encima del 10, hay de todo, pero yo creo que esto es algo muy normal en este tipo de filosofía de inversión, vamos. Yo Totalmente coyuntural, vamos. O sea, no le daría mayor Eso es. historia. Lo que pasa es que siempre ocurre lo mismo, que cuando el value se viene hacia abajo y los índices y el crecimiento se vienen hacia arriba en el sentido contrario a toda leche, pues a todo el mundo le surgen las dudas de que el value se acaba, esto ya no va a funcionar y Bueno, siempre. luego aquí también nos comentaba White, había 2 preguntas. ¿Cómo veíamos la polémica de querer eliminar los informes trimestrales? ¿Tenéis algún...? Bueno, pues yo no los eliminaría, o sea, porque la transparencia es buena, Sí. y si crea distorsiones, pues mejor para los que podamos o para los que puedan ser más listos y aprovecharse de las distorsiones. Mejor para los value. totalmente de acuerdo. Luego también nos pregunta un poco que el mantra recurrente de los últimos tiempos es que Europa está barata en relación a USA. Europa es la gran oportunidad. ¿Ven algo de verdad o pamplinas de analisto? Ni idea. Yo ese argumento lo llevo escuchando años y años. De hecho,
en este verano de conversaciones financieras, cuando yo comentaba, no sé si en el 2000, en 2006, antes de la crisis del 2008, que Europa era la que tiraba para arriba y que Estados Unidos era una bolsa que no subía mucho, cuando estaba entre 10.000 y 11.000, me acuerdo hasta de los números, había gente que no me creía, diciendo, no puede ser, Estados Unidos siempre tiene que subir más que Europa. Digo, no, hubo una vez, no hubo, es que estas cosas llegan en algún momento, no me digáis cuándo va a ser, a lo mejor es dentro de un siglo, pero bueno, que el argumento de que Europa está barata y que está caro... y que está caro Estados Unidos o más caro, pues llevamos con él, ni se sabe, pero aún así Estados Unidos sigue ahí, pegando y no está tan claro que esté más caro. Es que aquí yo creo que esto lo uniría con el libro que ha dicho, con el tema este que ha comentado Arturo, del contexto. O sea, hay que tener en cuenta una cosa que yo creo que muchas veces se nos pasa por alto. En Europa hay empresas excelentes y en Estados Unidos hay empresas excelentes, pero yo creo que una cosa que es una realidad es que el contexto de Estados Unidos es mucho más favorecedor para que una empresa se desarrolle y crezca bien que el contexto europeo, ¿vale? Porque en general aquí todavía estamos a por higos en un montón de cosas y demás. Entonces, al final, pues si digamos tú tienes un ecosistema con más nutrientes para las empresas, ¿vale? Si las dos especies comen lo mismo y son excelentemente buenas, pero en un lugar tienes más nutrientes que en otra, pues lógicamente pues hay que tener en cuenta que en un sitio pues crecerán más y mejor, y entonces probablemente aunque en un término puedas considerarlo pues más caro, ¿vale? Pues en el fondo quizás esté mucho más barato comparado con el mismo animal, que tiene que vérselas aquí con algunas cosas que no tienen mucho sentido, pero bueno, esto es opinión de... Eso que comentas, yo voy a escribir al respecto, porque lo que comentas sobre el tema de las mid-cap en Suiza es algo que llevo estudiando bastante tiempo y se basa bastante en lo que acabas de decir y con resultados sorprendentes. Bueno, luego aquí teníamos a Solomar, que nos ponía una gráfica por tanto fúnebre de la seguridad social y de las pensiones. Entonces esto yo creo que al final ya, si no, acabaremos pegándonos un tiro. Nuestro amigo Écijo nos decía, no olviden la sección lanzallamas que están ustedes acomodando. La verdad que bueno, hay que ser combativos, pero tenemos que ir con cuidado también. ¿Queréis hacer algún lanzallamas de la semana o en principio no? No, yo me he comprado un piso en Ibiza últimamente y ya... Eso te iba a decir, ¿no? Estoy de buen rollo ya. Masdividanet nos hablaba de una promoción que se iba a hacer por aquí, por las Islas Baleares. Entonces la pasamos también. Y Fernandelx, bueno, hablaba un poco pues también de lo mismo, del tema de las pensiones y demás. Carlos, ¿tenéis planes de ir a por las ballenas del Balúe? A ver, voy a empezar. Vale, perdón, hablaba del podcast, es que este de los últimos, si no había leído, dice, en mi caso, dando por hecho un sano crecimiento del foro, me pregunto cómo ven ustedes la evolución de los próximos podcasts. ¿Tienen planes para ir a por las ballenas del Balúe? ¿Algún intento apuesta tipo a que no de algún personaje concreto? Por ejemplo, para este año pasa Paco por los micros, ese Paco no, el gallego, este gallego no, el otro, vamos, se refiere a Paradas. Bueno, o sea, yo creo que en principio la idea que tenemos es que nosotros tenemos un defecto, al menos lo hemos comentado muchas veces, es que a veces consideramos a gente de muchísima relevancia, gente que a lo mejor no la tiene para otros, pero para nosotros tiene mucha relevancia y a lo mejor no es famosa, pero consideramos que sus opiniones tienen igual o más peso que... Entonces, bajo mi punto de vista, y yo creo que lo hemos estado hablando también antes de empezar la tertulia, nos gustaría tener una policromía de diversos personajes. Y bueno, o sea, pues por supuesto no nos cerramos a nada, pero eso tampoco quiere decir que... Bueno, a Arturo se negaba a los sociólogos y antropólogos. Totalmente. Y los psicólogos ya ni te digo, vamos. Y a los que les gusta el color azul. Pero bueno, eso es el rollo este que tiene de Rainman, de no me toques las orejas y demás, que yo creo que al final sería convencible. No, porque además la inversión behavioral, o sea, en el comportamiento y emoción. Es que le vamos a meter a un tío experto en psicología de esto, pero vamos, le vamos a clavar por todas las cuadras. Ya veremos ya. Bueno, ¿sabes ya que... verás. ¿A que no tienes narices de hacerlo en directo ese? Sí. Que no me puedas censurar después. Lo haremos en directo, entonces. Como haces siempre. Exacto, no me jodas, si no te censuran la vida, tío. Haremos un Periscope de esos o alguna movida así. Y seguro que ahora nadie se va a enterar de que afirmo que me censuran los podcasts, ya verás.
Ya porque me verás, vas a censurar. O sea, es la... Bueno, no es el primer rumor que esparce sobre mi persona y bueno, correremos un tupido velo. Bueno, Pues esto, ¿no? Que en principio no sí que Marcos también está en contacto con bastante gente, pues eso, bueno, pues que conoce a mucha gente conocida en el sector y nosotros pues nos encantaría, creo que pues hacer siempre la línea va a ser la misma, o sea, aquí no le vamos a hacer la bola a nadie, pero intentaremos pues, que se lo pasen bien con nosotros y que se divierta y que sea entretenido. Entonces, estamos abiertos a todo, ¿no? ¿Queréis? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Es lo mismo, no? ¿O qué? sí, estoy de acuerdo. Si encontramos gente interesante la traeremos independientemente de su pedigrí. Efectivamente, es que siempre, coño, o sea, lo resumes todo de una manera excepcional. Andúgar 83 terminaban, decían, ¿qué opinión tenéis de los robo-advisors? Es algo que no se comenta mucho en el foro, un vehículo para quien empieza. ¿Qué opinas de los robo-advisors? Yo no tengo opinión. Hay que contestar, yo no sé si tampoco la tengo. No tengo nada en contra, lo que pasa es que como tengo mi operativa, pues sé que nunca los voy a utilizar, pero a lo mejor si comenzase de nuevo, si tuviese que hacer algo, digamos, muy indexado, que me parece una operativa súper fenomenal, a bajos costes, y pues oye, pues la tendría en cuenta. No digo que sería la opción, pero vamos, podría ser una que tuviese en cuenta. Ahora mismo, pues yo sé que nunca será una opción para mí. Yo creo que más que a favor o en contra de los robo-advisors, estamos en contra de los advisors que roban, ¿no? Sería un poco Básicamente. Qué gracioso. Que hay bastantes, además, con las Muy bien, muy bien. Vale, high five. ese no te lo esperabas. Vamos, Sí, así vamos. Ha sido sublime. Yo, sinceramente, no tengo opinión porque la verdad es que conozco poquísimo. Tampoco Bueno, tengo venga. idea. Pues esas son las preguntas que tenemos a día de hoy y esto es lo que ha dado de sí el tema. Entonces, si queréis añadir algo más y si no, pues nos iremos antes de que nos tiren de casa nuestras queridas mujeres, que ya te veo nerviosito, ya estás ahí como los perritos. Yo estoy nerviosísimo ya, vamos. Estás rascando la puerta. Pues nada, majos, pues yo creo que lo dejamos aquí y la semana que viene, si todo va bien, con Quiet Investment, vamos a estar con ellos, que desde luego yo creo que va a salir un podcast súper chulo. Venga. Muy bien. Gracias a todos. Venga, señores, que tengáis buena semana. Un abrazo fuerte. Abrazo, hasta luego.